Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al especial del día de hoy, especial dedicado a la música, especial dedicado al jazz. En noviembre del año 2011, durante la Conferencia General de la UNESCO, la comunidad internacional proclamó el 30 de abril como Día Internacional del Jazz. Este encuentro tiene como finalidad sensibilizar al público en general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como motor por la paz, la unión, el diálogo y el refuerzo de cooperación entre los pueblos. Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y ciudadanos particulares ya implicados en la promoción de la música jazz aprovechan esta ocasión para fomentar la idea que no se trata tan solo de un estilo de música, sino que el jazz contribuye también a la construcción de sociedades inclusivas. Hoy nos acompaña para profundizar sobre este tema el maestro Marcelo Betoni, al cual le damos la bienvenida, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para mantener una charla con la periodista del ciclo, Alejandra Boada, para hacernos conocer más sobre la historia del jazz. Bien, gracias, Mirta. ¿Qué tal? Gracias, Marcelo, también por venir. Bueno, contame, Marcelo, vamos a comenzar por los orígenes del jazz. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Muy buenos días. Y cuando hablamos de los orígenes del jazz, nos tenemos que remontar primeramente al comercio triangular. Lamentablemente es un circuito que sucedió entre Europa, África y América, donde barcos cargados con mercancía que salían desde Europa llegaban a África, eran intercambiados por esa mercadería por personas, que estos esclavos, que iban a ser esclavos, llegaban acá a América y se distribuían a lo largo de todo el continente. Principalmente llegaban a la región del Caribe y entraban a los Estados Unidos por el puerto de New Orleans o de Carolina, y también hubo puertos como en Brasil y también en Buenos Aires, ¿no? En relación a los orígenes del jazz, bueno, ahí tenemos uno de los actores, los esclavos africanos. Luego tenemos una gran cantidad de migración que va a llegar desde diferentes lugares de Europa. Y bueno, todo esto principalmente se va a juntar en una ciudad que se llama New Orleans. Es una ciudad muy, diríamos, de muchas culturas diferentes, y una ciudad que tiene una tradición que primero fue española, después fue francesa, nuevamente fue cedida por 3 años a España, volvió a ser francesa y la compra a los Estados Unidos, se la compra a Napoleón, de los cuales le venden toda la Luisiana entera, no solo la ciudad. Entonces nos encontramos en una ciudad portuaria, en una ciudad fuertemente, con muchas culturas, y de ahí va germinando el jazz, es decir, empieza a germinar desde este lugar, junto con los esclavos, que empiezan a ser libres, que empieza a haber una ley de libertad, pero entre comillas, porque si bien son libres, aparece una ley de segregación racial que dura aproximadamente hasta 1964. Entonces esa ley de segregación racial se llama la ley de Jim Crow, y bueno, eso fue un largo periodo también de mucha, diríamos, de mucha injusticia para todo este pueblo, ¿no? Para el pueblo afro-norteamericano. ¿Cuáles eran los instrumentos más comunes que se usaban? En New Orleans, entonces, nos encontramos en una ciudad donde la gran tradición, ¿no? Diríamos, de esta cultura, va a estar relacionada a los vientos, a los instrumentos de viento. Es decir, tenemos los instrumentos de viento heredados de las bandas de marcha, tenemos bandas clásicas de lo que se llaman marching band. Entonces, principalmente son instrumentos de viento portable y set de percusión, ¿no? Algunos sets de estos de percusión que son, diríamos, el bombo, redoblante, platillos,
Y esta fuerte tradición de bandas de marcha, que es una tradición en realidad también que se extiende a lo largo de todo Estados Unidos. Ustedes vieron que siempre en los eventos deportivos siempre aparecen las bandas de marcha, ¿no? Esas bandas de marcha, bueno, y esos instrumentos de viento, junto con las marching band, van a generar y van a tomar algunos de esos instrumentos, principalmente corneta o trompeta, van a tomar también la tuba o el trombón, van a tomar el clarinete, y después se va a formar y van a hacer un poco más adelante el set cerrado de batería, cuando todas estas agrupaciones empiezan a quedar en lugares estables. Empieza a aparecer esta cuestión de que, bueno, esto que era itinerante empieza a tener una formación estable, animando diferentes tipos de eventos. Estas primeras formaciones, esta primera música que escuchamos de jazz, va siendo una readaptación de ese mundo de las marching band, y es una improvisación, como decimos, colectiva a tiempo real, es decir, todos están participando del tema, improvisando a tiempo real. ¿Qué quiero decir con esto? Que la corneta, por ejemplo, lleva la línea de la melodía. El clarinete, la tuba y el trombón van ornamentando, van tocando otras líneas alrededor de esa línea que decíamos que era la línea principal, y todo esto, obvio, acompañado por el set que decíamos antes, de instrumentos de percusión, que a futuro va a ser la batería, y que también, cuando estos instrumentos empiezan a quedar fijos en lugares, después se va a sumar el piano. Y también encontramos otro instrumento de percusión que está relacionado también al mundo de los africanos, que es el banjo. Entonces, esta cuestión que va sucediendo en New Orleans venía de una tradición, también venía pasando de épocas, de siglos atrás, que New Orleans contó con la posibilidad de ser un puerto, que los dejaban juntarse y se reunían en un lugar que se llamaba la Plaza del Congo, el Congo Square. Esa plaza era un lugar donde los domingos por la tarde le daban el día libre, y ahí se empezaban a reunir y empezaban a producir su música, es decir, empezaban a tocar principalmente con lo que se conoce como idiófonos, que son instrumentos que son por frotación, como tablas de lavar, o al principio inclusive utilizaban todo el cuerpo, es decir, las partes del cuerpo la utilizaban a modo de percusión para ir acompañándose, y también trabajaban en lo que se entiende o recreaban lo que se llama the ring show, girar en círculo. Es algo típico de África, es algo que tiene que ver con entrar como en trance. Bueno, esa idea y esta cuestión fue lo que tomaron los primeros musicólogos, los primeros músicos que empezaban a investigar un poco en esa región. De esto va surgiendo y va apareciendo el jazz. Entonces nos encontramos, para redondear esta idea, nos encontramos también con dos culturas que también tenemos que señalar acá, que son los criollos, que eran los mestizos, venían, inclusive eran hijos también de la cuestión esta de los franceses, hablaban en francés, eran muchos de ellos inclusive profesores de música, eran comerciantes. Y después tenemos la otra cuestión negra de los afro-norteamericanos, que estaban separados. Esta ley de segregación racial, bueno, hace que todos tengan que convivir, pierden un montón de derechos, y todo esto se va empezando a juntar alrededor de un barrio que se llama Storville, que es un barrio de una zona roja, sería. Y entonces, bueno, ahí empieza un poco a aparecer el jazz, ahí aparecen las primeras figuras como Buddy Bolden, aparece Jelly Roll Morton, y bueno, de ese lugar va empezando a germinar el jazz. No es que todos los músicos de jazz tocaban en estos prostíbulos, en estos salones de baile o restaurantes que estaban en esta zona roja, pero una gran mayoría sí. Entonces va sucediendo un poco en este lugar. Me gustaría compartirles algunos audios, algunos videos también, como para redondear estos conceptos que aquí les desarrollé. Entonces vamos un poquito a algunos de los elementos que decíamos, algunas de las semillitas que le van a dar origen al jazz. Son muchas, pero si nosotros quisiéramos tomar algunas como las más importantes, bueno, pensemos en el ragtime, en una música que se llama ragtime, que es especialmente de piano. Pensemos en las marching band, pensemos en las brass band, pensemos en el blues,
y pensemos en los spirituals y las war songs, que van dando como todo el origen a todo esto que va a ser el futuro jazz. Entonces vamos a compartir la pantalla ahora para ver una war songs. Well, it's Long John, Long John, he's long gone, long gone, he's long gone, he's long gone, he's long gone, long gone. Well, the John said, in the chapter 14, every man lives. In his wake, a younger generation of street musicians, too poor to afford trumpets and clarinets, picked up homemade instruments and formed groups called jug bands. Went downtown to have a little fun, bought the separation. Shiny gun, carried it home, laid it on the shelf. Doggone hard, got scared of myself. Off that cheek, folded that time, left that time. Pull it down, like you know. Pull it down. You make my baby strong. Pull it down. Don't get stuck. Get baby lost behind the wall. Come on down to my pull it down. Keep that Entonces, aquí tenemos algunos de los sonidos. Son muchos más, pero bueno, esto es lo que conversábamos, ¿no? Estas bandas que eran bandas que utilizaban cuestiones muy precarias con lo que tenían a mano, y lo otro que decíamos antes eran canciones de trabajo. Esto después se va a pasar a las iglesias y van a aparecer los spirituals. Algo interesante también y que uno tiene que siempre tener en cuenta, lo mismo va a suceder con el blues después, es el contenido de la letra. Es decir, hay a veces un poco de desinformación sobre estas cuestiones que tienen que ver con los spirituals, war songs y mucho del blues. En la gran mayoría de estas canciones hay mensajes, son mensajes que aparecen a partir de lo que se llama el ferrocarril subterráneo. ¿Qué era esto? Bueno, los primeros abolicionistas habían conseguido una idea y un concepto, entre ellos era una mujer, no recuerdo exactamente, perdón, el nombre ahora, que se disfrazaba de hombre para entrar en los campos de algodón, en los campos donde se trabajaba también esta cuestión de los tendales del ferrocarril. Bueno, crean una red para sacar a los esclavos. Entonces, ¿qué utilizan la música? Es decir, cuando nosotros encontramos los espiritual, por ejemplo, un ángel es la persona buena, una luz representa las luces y las casas que te van a poder llevar. Elías en una carroza representa el carro que te va a sacar, y podríamos hacer toda una charla sobre los mensajes que venían en estas canciones. Lo mismo sucede cuando en muchos de los blues aparece la imagen de la figura de Oh Baby, de la mujer. En realidad, que dice, vos que me dejaste en bancarrota, que te llevas mi dinero, representa al dueño de la finca, no exactamente siempre es una mujer. Entonces, empezamos a encontrar que una mecánica que se ha utilizado mucho es la de utilizar también el contenido en las letras, ¿no? Ese doble mensaje. Wind the Water, una canción, una war songs muy famosa que hay, que quiere decir que, bueno, andá por el agua, que los perros no te van a poder olfatear y te vas a poder escapar. Entonces, bueno, eso es interesante cuando escuchamos las war songs, esta cuestión. Muy bien, Marcelo. Vamos a pasar a las Big Bands y decime más o menos en qué año comienzan y qué estructura tienen. Bien, cuando entonces estas bandas que habíamos hablado de New Orleans, pasa después nuevamente este lugar, Storyville se cierra porque era una zona roja, Estados Unidos entra en la Primera Guerra, entonces los músicos empiezan a quedar sin trabajo y empiezan a migrar hacia otros lugares. El primer lugar donde llegan es Chicago, y el segundo lugar en importancia es Nueva York. Recordemos que no solo en New Orleans aparece el jazz, ¿no? También aparece en otras ciudades como en Kansas y en estas ciudades que estoy mencionando, y se va desarrollando. Lo que va a suceder ahora es que se va a empezar a ampliar las bandas, es decir, esa formación que habíamos conversado recién va a empezar a
incorporar una mayor cantidad de músicos. Esto va a ser aproximadamente alrededor de los años 20, los años donde aparecen músicos como Fletcher Henderson, Don Reedman, que arman una formación diríamos, la Big Band está conformada por un set que diríamos de viento-madera, que son los saxofones, vamos a tener las trompetas, los trombones, y vamos a tener la sección de los ritmos. Es decir, cuando hablamos de las secciones de viento-madera y decimos un saxofón, alguien puede pensar, pero ¿cómo? Si es un instrumento de metal, pero eso se menciona a la boquilla, a la caña donde uno acciona el músico. Entonces tenemos ahí 5 saxofones, después tenemos las trompetas que van a... los trombones, disculpen, los trombones, y después tenemos la trompeta al final de la sección también, y la sección de ritmo que tiene un piano, que tiene un contrabajo, que tiene la batería, y después con el tiempo, cuando aparecieron los amplificadores, se sumó la guitarra eléctrica a esta sección de ritmos. Y esa es la formación, entonces tenemos esas 3 líneas, ¿no?, que recién hablábamos de los vientos, donde están divididos en viento metal y viento madera. ¿Y cuáles son las principales bandas, las big bands, o cuál es la canción más conocida de esa época? Sí, Fletcher Henderson es como que el primero que lo ordena, el primero que lo empieza a trabajar. Después tenemos las famosas, el gran compositor, uno de los compositores más importantes es Duke Ellington. Después tenemos a Glenn Miller, tenemos a Benny Goodman, tenemos a Chick Webb. Toma el tren A podría ser una canción de Duke Ellington como referente, ¿no? Lo que va a suceder, ahora les voy a también compartir un pequeño audio y video. Lo que va a empezar a suceder es que ahora más que nunca en esta etapa del jazz, que se llama la era del swing, la era de las big band, nos encontramos con que es una etapa del jazz muy linda también porque la gente iba a bailar, se producían bailes y competencias entre 2 bandas y la gente bailaba, y la última pareja que quedaba bailando en la pista era la que ganaba el concurso, y se dividía un poco de parte de las entradas entre la banda que le tocó justo tener la suerte de estar tocando y la pareja que ganaba, e inclusive la gente votaba, había duelos de estas bandas, votaba cuál había sido la mejor big band. Se comenta los famosos duelos entre la banda de Chick Webb y Benny Goodman, y también fue una época donde Benny Goodman y varios otros músicos empezaron a hacer la cuestión esta de la integración racial que estábamos hablando. El jazz hizo mucho por eso, porque no dejaban que negros tocaran con blancos, o mismo las mujeres que no se pudieran tocar con las bandas de los hombres. Entonces Benny Goodman fue también uno de los primeros que empezó a decir, bueno, en mi banda tocan estas personas, y entonces decía, bueno, sí, pero que entren por la puerta de atrás. Tocan, pero entren por la puerta de atrás y no comen en el salón. Bueno, eran épocas muy, muy, muy difíciles, y bueno, en los viajes les pasaba lo mismo. Entonces, ahora vamos a compartir un poquito más de esto que les decía yo de una big band. Vamos a compartir un poquito también esto de qué es el swing, ¿no? Es decir, un poco la cuestión del swing, no solo como estilo del swing, de la era del swing, sino como una de las características del jazz. El jazz lo va a determinar también unas características que tiene swing, que es una forma rítmica. Va a tener otra característica que tiene blues, la forma de fonar que se hereda, y tiene toda esta cuestión que se hereda de los negros en la forma de fonar a la hora de tocar los instrumentos, y que tiene improvisación también, ¿no? Es decir, quedémonos un poquito sin ahondar mucho en profundidad con esos 3, diría, con esos 3 elementos, con el elemento que tiene improvisación, que tiene swing y que tiene blues. Así que bueno, voy a compartir pantalla.
la sección de ritmos que había conversado, contrabajo, piano, batería. Sección de los vientos, saxofones. Trompeta. Bien, lo último, trompetas, trombones, saxofones van interactuando a modo de pregunta y respuesta, armando como eso se conoce como un riff, que van preguntando y van respondiendo. Muy bien, muchos cantantes de éxito después empezaron a acompañarse con esas big bands, ¿no? Sí, sucedía al principio que no existían los micrófonos, entonces era complicado estar cantando al lado de una big band. Cuando fabrican los micrófonos empieza a aparecer la idea del cantante crooner. Uno de ellos es Frank Sinatra, otro de ellos podemos poner a Nat King Cole. Crooner es como una forma de cantar que decidieron, en realidad un poco desde la industria de la música, la forma de emitir el sonido, de algo susurrante. Crooner quiere decir como cuando alguien bailaba con una chica, le susurraba al oído, de ahí tomaron la idea de cómo deberían cantar los cantantes de jazz, de estas primeras, de las big band, y cómo empezó el mundo de la industria de la música también a diseñar el formato de emisión de la voz. Entonces, ahí tenemos un poquito esta cuestión de cómo se fue incorporando el cantante en estas grandes bandas. Nos hablaste del swing, de las big bands. ¿Qué otros estilos hay? O, por ejemplo, ¿qué es el bebop? ¿O Sí, quiénes fueron los precursores? repasémoslos un poquito, es decir, el paraguas, como si tomamos como el género, como el paraguas, como lo grande, lo que está debajo del paraguas es el desarrollo del género. Entonces encontramos, como recién decíamos, el estilo de New Orleans, el estilo de Chicago, un estilo de piano que se va a llamar stride piano, la era del swing con las big band, todo eso se llama el jazz tradicional. A partir del 45 aparece todo lo que tiene que ver con el jazz moderno, con el bebop, aparece toda la cuestión del jazz que va a tener que ver con el cool jazz, hard bop, va a aparecer el jazz que va también estar relacionado con el Latin jazz, vamos a tener un jazz que también se va a llamar free jazz, que se aleja de todos estos conceptos, hasta llegar al jazz rock y hasta llegar a la fusión del jazz con música de todo el mundo, que ya venía sucediendo, pero bueno, va a ampliarse como el abanico de posibilidades hasta los años 80, donde empezamos a tener dos corrientes bien definidas del jazz, donde es el jazz contemporáneo representado por el neo jazz o el jazz clásico representado por Wynton Marsalis y el jazz contemporáneo. Un jazz que es el jazz, diríamos hoy por hoy, que es el jazz que toma de todo un poco, ¿no? ¿Tenés algo para mostrarnos de Glenn Miller o de Thelonious Monk o de Charlie Parker para Sí. ver las diferencias? Bien, vamos un poquito, entonces vamos a saltear así, vamos a tomar algunos registros de algunas de estas etapas, así los podemos comparar. Antes de empezar en el audio, tengamos presente que lo que va a empezar a suceder a partir de la era del swing es que hay un concepto también muy importante en el jazz que tiene que ver que cada estilo nuevo es una reacción del anterior. El bop es la reacción al swing, es decir, los músicos negros no se sentían muy representados con toda esa música, entonces nace de una cuestión de una experimentación, de una cuestión de colocar al jazz en otro camino, en ser una música como más de cámara. Ya no es una música que se puede bailar tanto. Entonces vamos un poquito a estos audios.
ahí terminó la vuelta. Eso también es importante. La forma, ¿no? Para quizás el que no escuchó nunca jazz, acá no es parecido a cuando uno escucha música de pop, de rock, donde está la forma de la canción, que diríamos, bueno, aparece la estrofa, aparece el estribillo. Bueno, acá el jazz se presenta la canción, tiene una estructura interna, ¿no? Diríamos, donde está la melodía, eso podríamos decir, presentó ahí la melodía de la canción. Después viene la sección donde se improvisa, donde aparecen esos solos sobre toda la forma de la canción, que esa forma y toda la forma de la canción se llama también casualmente un coro, el que tiene 32 compases, se improvisa ahí arriba, todos los músicos de la banda improvisan de a uno, mientras el resto va interactuando con ese músico, para nuevamente finalizar respondiendo otra vez la canción. Esto está tomado del modelo de la forma sonata, donde hay una exposición, donde hay un desarrollo y donde tenemos una reexposición del tema. Entonces, ese concepto se hereda un poco de ahí, porque los primeros pianistas venían también de tocar música académica. Ahí entonces tenemos el sonido del bop. El sonido del bop, ustedes lo pudieron percibir, era bastante frenético, diríamos, en relación a lo anterior, eran líneas más recargadas. Entonces vamos a avanzar un poquito más con algunos de los otros estilos y viajemos a la oposición y al opuesto, a la reacción del bop, que fue algo más controlado. Vamos al cool jazz. Bien, lo que escuchamos entonces al principio de Charlie Parker era Donald Lee, lo que escuchamos ahora es Take Five. Bien, lo que va a suceder al cool jazz, es decir, hay un músico muy importante que es Miles Davis, trompetista, que aparece en la época del bebop, y es un referente en cuanto a las nuevas tendencias, es decir, la nueva tendencia inclusive del cool jazz, que nace en New York, con un noneto de él, le cambia la estética y es como lo opuesto, es más controlado, un sonido mucho más, de ahí viene el nombre, ¿no? Más controlado. Junto a esto en la otra costa aparece un jazz también de las mismas características que es el West Coast, y generalmente fue un jazz que tocaron más los blancos, y junto a esto aparecen los europeos con un jazz que se llama la tercer corriente, o la tercer vía con George Russell. Si quieren, avanzamos un poquito más con algunos de los estilos, con algunos más de los audios. Vamos a compartir y vamos a irnos un poquito al hard pop, una nueva reacción al cool jazz, porque el cool jazz era muy blanco, hay una nueva reacción. Bien, eso fue toda la presentación, eso fue la exposición del tema. Lo tocaron 2 veces porque tenía pocos compases. Ahora viene la improvisación. Bien, esto fue John Coltrane, Jane Step. Otra vez volvemos mucho más a las raíces afroamericanas, un poco más volver a esa cuestión como era parecido a lo que habíamos antes hablado del bebop. Y el jazz siguió y sigue viajando y generó
más estilos. Acompañemos un poquito más. He made everybody sound like a traditionalist. Was it jazz? Some thought not, but it certainly was improvisation. They called it freeform. In retrospect, although Ornette Coleman set out. Entonces llegamos al free jazz. Antes en el medio había algo que se llamaba el jazz modal, que era un jazz mucho también más controlado, con otro concepto de armonía, y esto aparece como la disolución completa, se disolvió todo. El jazz tiene una cuestión muy parecida con la música académica, es decir, aparece la cuestión de la tonalidad evoluciona y busca su expansión, y los músicos vanguardistas del siglo XX disuelven ese sistema armónico melódico que es la tonalidad. Esta época del free jazz sucede algo parecido, es decir, esta cuestión de revueltas sobre los derechos civiles de los afro-norteamericanos estaba muy fuerte, fue un año y una década muy violenta, mataron a los Kennedy, había muchas revueltas, mataron a Martin Luther King, y desemboca en esto, desemboca con Charlie Mingus, con Ornette Coleman, donde se desprenden de todas las armonías, del concepto melódico, y en qué consiste, bueno, nos juntamos a tocar y cada uno va improvisando a tiempo real lo que pueda producir desde sus emociones, ¿no? Y ahí aparece un poco el free jazz. Sigue habiendo estilos, sigue habiendo y aparecen otros, ¿no? Sí, bueno, ¿y cómo es la actualidad del jazz? Bien, pongamos 2 o 3 puntitos más, entonces después del free jazz apareció el jazz que se empieza a mezclar con el rock, otra vez aparece Miles Davis comandando un poco esta cuestión, y en la actualidad, entonces hablemos un poquito más de la actualidad. Como les había comentado antes, aparecen estas cuestiones a partir de 1980, aparece Wynton Marsalis, que gana 2 Grammys en el mismo año como mejor músico de música académica y compositor y también de jazz. Entonces Wynton Marsalis, esto le abre la puerta a la gente del Lincoln Center, del Departamento de Educación de los Estados Unidos, en el cual yo participo en un programa de educación desde el jazz desde ahí. Con ellos se le abre la puerta a Wynton, y Wynton Marsalis trata de recrear y recomponer y traer la tradición del jazz a través de los estilos que no estaban, decía, tan contaminados con la cuestión esta de la cuestión eléctrica que había tenido el jazz rock, porque a partir de ahí los instrumentos empezaron a incorporarse un montón de instrumentos eléctricos. Entonces empieza a traer todo el jazz neoclásico y reflota todo lo que tiene que ver con la época de las big band, recreando la música de Duke Ellington, aparece el hard bop. No es que no componían, pero toman más todo ese modelo. Paralelo a esto, la gente, y había otros músicos que estaban enrolados dentro de este jazz rock, jazz fusión, y aparece un jazz contemporáneo donde inclusive hoy es muy difícil poder determinar cuántos como subgéneros hay dentro del jazz. Si uno busca y googlea y pone y coloca el jazz contemporáneo, y va a encontrar corrientes de todo el mundo dentro del jazz, está muy diversificado, ya no es tan fácil como en la época del swing, del bebop, del hard bop. Hoy hay muchas tendencias dentro del jazz, sumado a que cada país generó su sonido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya pasaron muchos años, casi 100 años, entonces los músicos locales de cada ciudad fueron generando su propia identidad también. El jazz es muy, muy permeable y abierto a que se puedan incorporar elementos. De hecho, yo no conversé recién, pero existe todo el mundo del jazz, del Latin Jazz, ¿no? Que fueron muchos músicos latinos, principalmente cubanos, brasileros, que se fueron incorporando y se fueron fusionando dentro del jazz. Entonces, hoy el jazz tiene muchas corrientes, y si hablamos un poco más la corriente de los Estados Unidos dentro del jazz, está muy relacionado también a músicos que se educaron a nivel académico, a diferencia de antes, músicos que también toman elementos de la música de la vanguardia, de los vanguardistas de música académica. Estamos en presencia también de una fuerte fusión entre el hip hop y el jazz, como Robert Glasper, donde toma muestreos y sampleos de música o músicos de jazz y genera a partir de ahí nuevas canciones, nuevos temas. Entonces, bueno, el jazz
lo interesante es que sigue, se han sumado una cantidad muy, muy grande de mujeres dentro del jazz en los últimos casi 10 años. Ya son, inclusive muchas de ellas trabajan en instituciones, en los medios de educación, dentro de todos estos departamentos de educación a lo largo de todo Estados Unidos. Y bueno, sigue, avanza y sigue. Lo interesante es que, como siempre digo, siempre lo dieron como muerto y siempre aparece el jazz. En Y tiene esa... Argentina, perdón, Sí. en Argentina es muy importante el jazz, ¿no? Sí, tenemos a Gustavo Bergali, Ricardo Pelican, Ale de Mogli, Yáñez, Lucio Boldini, sí, sí, tenemos una gran cantidad de músicos muy importantes. La Escuela de Música Popular de Avellaneda también, al abrir la carrera también de tango, folclore y jazz, hoy son egresados que también son muchos de ellos docentes, y también tenemos una fuerte influencia de músicos argentinos que también se formaron estudiando jazz en el exterior, ¿no? Que no era la posibilidad que tuvieron, obvio, los primeros pioneros acá en Argentina de jazz, ¿no? Que aprendían desde los discos, ellos no tenían esa posibilidad, ni siquiera podían ver a muchos de los grandes artistas, tardaban mucho en venir aquí a la Argentina los grandes referentes del jazz. Muy bien, Marcelo. Esto es como un resumen, por supuesto, la historia es muy larga, Sí. hay muchas cosas para comentar, pero por último quería que me digas, ¿qué le aconsejas a una persona que quiere escuchar jazz por primera vez, quiere introducirse en el mundo del jazz? ¿Qué debería escuchar? Bueno, más que poner justo un músico específico, yo a todos digo lo mismo. Lo más importante es tratar de ver qué le gusta a uno. Por ejemplo, si hay alguien que le gusta mucho el rock, puede empezar por el jazz rock o el jazz de fusión, porque se va a encontrar con sonidos más afines a lo que él siempre viene escuchando. Por ahí viene alguien que le dice, me gusta mucho bailar. Bueno, empezá con la era del swing. Ahí tenés otra posibilidad para empezar. Eso es como la puerta. Uno entró en esa habitación que se llama el swing o el jazz rock y después de ahí verá qué camino o por qué otras habitaciones va pasando. Pero ahí empezó. Es decir, porque nombrar un músico, inclusive por eso, ¿de qué época, bueno, en qué periodo está también ese músico? Porque lo empezamos a encontrar en otros, entonces es como más difícil introducirse en el jazz exactamente desde un músico. Por ahí pienso más en etapas, en las etapas del jazz. ¿Hay etapas también en la edad de las personas para empezar a escuchar jazz? No, no, por lo que recién les comentaba, es decir, puede venir un joven y me dice que escucha rap, y bueno, empezar por Robert Gasper, que hip hop hay un montón que mezclan toda esta cuestión con el jazz. Hay alguien que le gusta el jazz tradicional de la era del swing, hay muchas big band que están recreando y están componiendo también hoy por hoy música de jazz para grandes bandas. Entonces, no creo que haya exactamente una edad. Lo que me parece que puede suceder es que lo último, como para que ustedes lo puedan comprender tal vez mejor, cuando yo hago siempre este paralelo, digo, es similar a cuando alguien termina la tarea en un trabajo, en una oficina y va a su casa y vive a 5 o 6 cuadras y siempre toma el mismo camino. Ese es escuchar la música de pop, la música de rock, ya es muy, uno sabe bien cuál es el camino por donde va. En cambio, otro que escucha jazz al lado en esa misma oficina, sale y vuelve a su casa y vive en la misma cuadra, 5 cuadras. Pero ¿qué va a pasar? Va siempre a tomar otro camino. Nunca va a ir por el mismo camino. Entonces, los músicos de jazz son un poco medios exploradores también en cuanto a esa cuestión. Y como dije antes, están como interactuando, están intercambiando agenda a tiempo real. Hay que tener la suficiente capacidad para poder escuchar muy bien. Y es una conversación. El jazz es un diálogo que se produce entre los músicos. No es que acá viene el solo de la trompeta y los demás no participan y acompañan. No sucede eso en el jazz, al revés. En el jazz lo que está sucediendo es que están dialogando. Es como nosotros ahora estamos haciendo jazz. Ustedes me están escuchando y yo tengo que también, aunque no hice muy bien la tarea porque hablé siempre yo, pero digo, bueno, estamos como interactuando, es eso un poco la idea de jazz, ¿no? Es decir, cambiar agendas, cambiar ideas, es como una conversación entre amigos, amigas, donde, bueno, tenemos que aprender a escuchar al otro y vamos tejiendo, no sabemos de qué vamos a hablar, pero nos juntamos, vamos a juntarnos a hacer jazz.
improvisar. Bueno, muchas Exacto. gracias. Invitamos a la gente a que cambie de camino para volver a su casa, como decís vos, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Fue Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, por tan interesante charla, realmente, de hacernos conocer un poquito más de la historia del jazz. Y como bien dice Alejandra, creo que vale para más encuentros porque es tan amplio y has dejado vertidos conceptos tan interesantes que creo que nos va a encontrar a futuro organizando más actividades culturales nosotros tres, porque me pareció una maravilla. Así que Bueno, gracias, estamos acá. está bienvenido, fue muy interesante, vuelvo a decirlo. Muchísimas gracias, Alejandra. Y ahora sí me despido, agradeciendo junto con el que es el presidente de la Comisión de Acción Cultural, el doctor Luis Barrera, agradeciendo a las autoridades del Consejo, en especial a la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a la doctora Gabriela Russo, a la vicepresidenta primera del Consejo, la doctora Patricia Sánchez Ruiz, que además es nuestra consejera coordinadora, a todos los colegas miembros de la comisión, a los colaboradores que hicieron posible el desarrollo de esta actividad, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan ciclo a ciclo, agradeciéndoles su compañía y los lindos mensajes que nos hacen llegar, no solo por esta actividad de cultura especial, de actividades que hacemos desde la cultura, sino para todas las actividades que desarrolla la Comisión de Acción Cultural. Así que Dios mediante, nos vemos en la próxima entrega. Chau, chau, que estén todos muy, pero muy bien. Gracias a todos. Chau, chau.